Grandes misterios del cristianismo. Continuación. Hancock, que dedicó cerca de 10 años a investigar el paradero del arca, aporta interesantes datos sobre sus poderes recogidos en leyendas y tradiciones judías. Según un perdurable recuerdo tradicional, escribe: dos chispas descritas en otros lugares como llamas abrasadoras brotaron de los querubines que guardaban el arca, chispas que en ocasiones quemaban y destruían los objetos cercanos. Los poderes del objeto se manifestaban generalmente de forma espontánea, afectando mortalmente a quienes estaban a su alrededor. Este fue el caso, por ejemplo, de los hijos de Aarón mencionados antes, las dos primeras víctimas mortales del arca de la alianza. Según se desprende del Antiguo Testamento, Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos y luego de echar incienso encima, ofrecieron ante Yahvé un fuego profano que él no les había mandado. En ese momento salió de la presencia de Yahvé un fuego que los devoró y murieron delante de Yahvé. El mismo destino corrieron algunos portadores del arca, quienes según tradiciones rabínicas de vez en cuando eran muertos por las poderosas chispas que salían de los querubines. Años después, cuando el rey David quiso llevar el arca a Jerusalén, se repitió nuevamente la historia. En esta ocasión la víctima fue Uzá, hijo de Abinadab, quien junto a su hermano Ahiyó trasladaban el objeto sagrado en una carretera. Al llegar a tierra de nación, Uzá extendió las manos hacia el arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes amenazaban con volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzá, y allí mismo Dios lo castigó por haberse atrevido a tocar el arca, y cayó muerto al lado del arca de Dios. Samuel 2:6. Los efectos mortales del arca fueron utilizados por los israelitas durante los 40 años que pasaron en el desierto, garantizándose la victoria de las batallas que libraban si ésta les acompañaba. La Biblia recoge diversas referencias en este sentido, la más famosa de las cuales quizá sea la caída de Jericó, con Josué al frente del pueblo de Israel como sucesor de Moisés y nuevo portador de los secretos del arca. Sin embargo, como acertadamente ha señalado Hancock, siglo y medio después de la muerte de Josué, el arca parecía haber perdido su valor para los israelitas que la habían instalado de forma permanente en un santuario llamado Silo. La terrorífica máquina parecía desconectada, como si los hombres y el propio Yahvé la hubieran relegado a un segundo plano. Sin su arma divina, el pueblo israelí perdió 4,000 hombres en la batalla de Esben-Ezer contra los filisteos, y aunque posteriormente decidieron llevar el arca consigo en un nuevo enfrentamiento, volvieron a caer derrotados, perdiendo la reliquia, que fue llevada por los filisteos a Azoto, donde provocó tumores entre la población. Su mortal efecto desencadenó tanta enfermedad que, a pesar de codiciarla y ser un botín de guerra de gran fuerza, cuando menos para minar la moral del enemigo y manifestar la supremacía de los filisteos, estos terminaron por devolverla a sus legítimos propietarios, los israelitas, al cabo de 7 meses. En cuanto
a otros poderes atribuidos el arca en cuanto a otros poderes atribuidos al arca, cabe señalar la generación del maná con el que se alimentó el pueblo de Israel en el desierto, alimento divino del que al parecer albergó una copa llena, y su capacidad para vencer la gravedad, ya que tradicionalmente se aceptaba que no solo era capaz de levitar, sino de transportar a sus porteadores. Hipótesis para el misterio. Antes de analizar las propuestas sobre su posible localización, cabría detenernos brevemente en la hipótesis formulada acerca del origen de sus desconcertantes poderes. Una de las más curiosas fue la planteada por los ingenieros británicos George Sisson y Rodney Dale, para quienes el arca o el anciano de los días, según el Zohar, era una máquina para producir maná que contaba con algún tipo de sistema técnico de naturaleza nuclear y una suerte de recipiente para el cultivo de una variedad de comestible, como mecanismos similares a los utilizados en la actualidad en los vuelos espaciales. Una posibilidad ciertamente difícil de aceptar si tenemos en cuenta que los hechos narrados en el Éxodo parecen remontarse más de 3.200 años. Asimismo, otros han interpretado la enigmática caja como un acumulador de orgón, esa energía sutil de carácter universal que aseguró descubrir a finales de la década de los años 30 el médico y psiquiatra austríaco Wilhelm Reich. Según este carismático y polémico científico, el orgón era la energía que precedía a la materia y la generaba a través de su condensación, y que podía ser usada mediante su acumulación en cajas especiales construidas por medio de la superposición de capas de materiales conductores y no conductores en número variable. Por ello, no es de señalar que algunos estudios del Arca de la Alianza hayan creído ver en ella, en esta caja de madera y oro, un acumulador de esa energía capaz de generar variados efectos. Otra hipótesis plantea que lo importante y la razón de sus efectos no era la caja en sí misma, sino lo que ésta contenía, algún tipo de material radioactivo terrestre en el que, por ejemplo, se pudieron grabar las leyes de Yahvé, o bien trozos de meteoritos igualmente radioactivos conservados como una manifestación de la divinidad. Entre las hipótesis planteadas de mayor rigor quizás sea la que quiere ver en el arca un condensador eléctrico capaz de producir descargas con un voltaje que oscila entre los 700 voltios propuestos por Maurice Denis Papin y los 20.000 del físico argentino José Álvarez López. Si existió, ¿dónde se encuentra? Entrando de lleno en su posible localización, existen varias propuestas al respecto. Entre las más pintorescas se encuentran las formuladas por varios psíquicos y sensitivos, como es el caso de Gary Cannon, quien asegura conocer la localización en Egipto del arca gracias a las revelaciones de su guía Mosek, que en vida fue un soldado encargado de robarla. En la misma línea, otros videntes, médiums y sensitivos han formulado variopintas quinielas basadas igualmente en revelaciones espirituales que, cuando menos, adolecen de una mínima prueba física y que la suelen situar en lugares como la Esfinge, la Gran Pirámide
o algún templo o enclave precolombino. En el ámbito arqueológico, el estadounidense Ron Wyatt asegura haberla encontrado en una gruta bajo el Monte Calvario, impregnada de la misma sangre derramada por Jesús durante la crucifixión. Wyatt experimentó en 1978 una súbita revelación mientras visitaba las cercanías del Monte Moriah, identificado como el Monte Calvario, en los alrededores de la parte más antigua de la ciudad de Jerusalén. De repente tuvo la intuición de que allí estaba el arca, y tras 4 años de búsqueda y excavaciones aseguró encontrarla en una de las muchas cavidades artificiales que halló bajo el Monte Calvario, dentro de un recipiente de piedra. Tanto este recipiente como el techo de la gruta estaban impregnados de una sustancia ennegrecida que al parecer se había filtrado desde la superficie del monte, y que para este arqueólogo norteamericano no era otra cosa que la mismísima sangre que derramada por Cristo. Al parecer sí, allí esperando la autorización del gobierno de Israel para extraerla. No obstante, algunos rabinos la ubican en un túnel cercano al Muro de las Lamentaciones, y el Instituto para la Reconstrucción de la Historia Antigua la tiene localizada en una cueva del Monte Nebo en Jordania desde 1981. Esta ubicación dio mucho que hablar en los años 80, cuando se divulgó a nivel internacional la noticia del supuesto hallazgo junto a una fotografía de la misteriosa caja, tomada directamente por el arqueólogo estadounidense Tom Kreutzer. Al parecer estaba en una cavidad tallada de la roca y situada al final de un largo túnel cercano al Monte Nebo, desde el que Moisés vio por primera vez la tierra prometida. Al parecer se trataba de una caja de oro de unas medidas algo superiores a las recogidas por los textos bíblicos, 1.55 de largo por 93.5 centímetros de ancho y 92.5 centímetros de alto. Con diferencia han sido los arqueólogos estadounidenses los que con mayor ahínco han buscado el Arca de la Alianza. El tercero en discordia es Benedict Jones, del que se afirma inspiró a Spielberg la creación de su personaje cinematográfico. El Jones de carne y hueso afirmó en 1994 haber localizado el arca en Israel, en las ruinas de la ciudad bíblica de Gilgal, gracias a unas fotografías de alta resolución tomadas por satélite de la NASA, que mostraban los restos de un emplazamiento arqueológico que esta mezcla de científico, aventurero y showman interpreta como una copia del Templo de Salomón, en alguna de cuyas partes está el codiciado objeto. Finalmente, otras hipótesis sitúan el codiciado objeto en manos de los templarios, quienes en los primeros años de su constitución como orden la encontraron en el Templo de Salomón, trasladándola a Francia, concretamente al enclave cátaro de Languedoc. Desde aquí unos proponen que viajó a Escocia, a la enigmática capilla de Rosslyn, después, mientras que otros consideran que permaneció en Francia hasta que los alemanes la trasladaron a su país poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial, donde permanece en paradero desconocido. La clave etíope. Una última hipótesis a tener en cuenta es la que sitúa el misterioso objeto en tierras africanas, concretamente en Etiopía. Durante 10 años el periodista Graham Hancock siguió la pista del Arca de la Alianza desde su misteriosa desaparición bíblica. En 1983 oyó hablar por primera vez
de su conexión con Etiopía, mientras escribía un libro sobre este país africano, donde trabaja como corresponsal mucho antes de convertirse en uno de los más populares especialistas en misterios del pasado. En su visita a la ciudad de Aksum, conoció al que afirmaba ser el guardián del arca o Tabot, quien le narró la leyenda del hijo de Salomón y la reina de Saba y su relación con el objeto sagrado. Dicha leyenda, tenida como cierta en Etiopía y a partir de la cual se ha venido tejiendo el linaje de sus gobernantes, forma parte del libro sagrado Kebra Nagast o Gloria de los Reyes. En pocas líneas viene a narrar cómo en su visita a Jerusalén la reina de Saba concibió un hijo de Salomón que nació a su regreso a Aksum y al que llamó Manelik. Cuando el joven estuvo cerca de cumplir los 20 años, fue enviado a Jerusalén a conocer la corte de su padre, donde permaneció por espacio de un año. Al cabo de este tiempo, tuvo que regresar a la ciudad etíope de Aksum, llevándose el arca sagrada consigo sin el consentimiento de los sacerdotes y ante el aparente resquebrajamiento moral que vivía la corte salomónica. A partir de este momento, el arca no habría salido de Etiopía, extendiéndose su culto por todo el país de una forma impresionante y única en todo el mundo. Lo que parecería ser solo una leyenda sin demasiados visos de realidad, ya que, por ejemplo, Aksum no fue fundada hasta unos 700 años después de la muerte de Menelik, se convirtió en una obsesión para Hancock al encontrar conexiones entre una de las primeras obras que habla del Santo Grial, el Parzival, del poeta medieval Wolfram, que presenta a la reina de Saba. Atando cabos, llegó a la conclusión de que los templarios habían conocido la leyenda de Menelik y la habrían dejado plasmada en clave poética en el Parzival y en la piedra de Chartres, siendo el Grial una actualización del arca. Su búsqueda se llevó en diversas ocasiones a Etiopía, descubriendo que cada iglesia ortodoxa etíope tiene un sagrario que guardaba una réplica del Talbot y que ésta salía en procesión una vez al año cubierta con telas durante la fiesta del Timkat. En 1991, Hancock ya tenía encajadas las varias piezas del rompecabezas. Su meticuloso análisis de las escrituras le llevó a encontrar más de 200 referencias de la reliquia y a establecer que el arca no desapareció del templo de Jerusalén construido para albergarla hasta el 700 años antes de Cristo, varios siglos después de lo que se suponía. Hacia el 650 antes de Cristo, el Talbot fue sacado de Jerusalén por sacerdotes judíos que huían del rey Manasés y llevada probablemente al templo de Elefantina. De allí pasaría siglos después, tras la destrucción del templo en el siglo V antes de Cristo, a un monasterio en una de las pequeñas islas del lago Tana, concretamente a Tanaskirkos, donde permaneció durante 800 años hasta que fue llevada a Aksum hacia el 300 después de Cristo por el rey etíope Ezana. En su investigación, el autor de Símbolo y Señal descubrió que objetos similares al arca aparecían en relieves egipcios anteriores a Moisés
y que su función era también albergar la divinidad. Asimismo, se percató de que la ceremonia del Tincap aparecía también en los grabados faraónicos de la época de Tutankamón. Su búsqueda concluyó en 1991 cuando participó en el Tincap celebrado en Aksum. Durante 2 días se sucedieron los festejos y se sacó en procesión la que aparentemente era el arca auténtica, una caja rectangular envuelta en un grueso paño azul. Sin embargo, Hancock se percató de que el guardián de la reliquia permaneció durante los 2 días sin salir de la capilla de la iglesia de Santa María de Sion, lo que le llevó a confirmar definitivamente que la verdadera arca no salía en procesión y permanecía bajo la atenta vigilancia de su guardián. El misterio Salomón, de los genios a la mesa mágica. El rey Salomón será bendito y el trono de David será firme respetuosamente delante de Jehová. Primera de Reyes 2:45. Salomón es sin lugar a dudas uno de los personajes más apasionantes de cuantos son citados a lo largo de toda la Biblia. De hecho, su fabulosa estela ha trascendido como la de ninguna otra figura bíblica el texto sagrado para echar raíces en el terreno del paganismo, la magia y el conocimiento hermético. Los templarios ocuparon las ruinas de su templo reconstruido. Los francmasones aseguran ser herederos de su sabiduría. Los cabalistas lo sitúan como uno de los primeros y principales maestros. La magia popular le endosó unas clavículas mágicas en la que se incluyen invocaciones demoníacas y su sello es uno de los talismanes más potentes que han llegado a nuestros días. Incluso la ficción literaria y más tarde el cine han alimentado su leyenda a través de la búsqueda de sus míticos tesoros, que de unos años para acá han vuelto a cobrar protagonismo en el terreno de la novela histórica. Lawrence Gardner, maestro masón de la Gran Logia Unida, Lawrence Gardner, maestro masón de la Gran Logia Unida de Inglaterra durante 20 años, se refiere a este aspecto herético de nuestros protagonistas cuando escribe sobre él mismo en su insustituible La sombra de Salomón. La tradición judía sostiene que Salomón practicaba cierta tecnología divina con un anillo y una gema mágicos que podían cortar la piedra con silenciosa precisión. Y se dice que conservaba el arca suspendida misteriosamente en el aire, misteriosamente en el aire. Se ve al rey Salomón como alguien que estaba más allá de su época, como un maestro de la magia, y el renacimiento europeo se reverenció su figura enormemente. Se consideraba que la geometría de sus templos representaba la perfección sagrada. El secreto de la talla de la piedra y su capacidad de hacer levitar el arca se convirtieron en tema de búsqueda científica y su interés por el oro se convirtió en fuente de fascinación permanente. Tenemos mucha información sobre Salomón, aunque se sigue cuestionando la historicidad del personaje en cuestión, cuya vida aparece descrita con cierto detalle en el libro primero de los Reyes, respondiendo también al nombre de Jediyah, que significa el amado por Dios. Salomón equivaldría con algunos matices en el Pacífico
siendo el segundo de los hijos que nació de la unión del patriarca David y Betsabé. El episodio es propio de culebrones y de la singular moral que reina entre algunos de los elegidos de Yahvé en el Antiguo Testamento. El segundo libro de Samuel nos explica cómo el rey David vio a una hermosa mujer bañándose, quedando prendado de su belleza. Se trataba de Betsabé, esposa de Urías, la hitita. De inmediato consumó su adúltera pasión para poco después ordenar que el fiel guerrero Urías fuese colocado en la primera línea de lucha contra los amonitas, muriendo en una de las contiendas. Yahvé recriminó a David a través del profeta Natán este pasional comportamiento, castigando la acción con la muerte al poco de nacer del fruto del adulterio, concluyendo el episodio con un final feliz surgido del mutuo consuelo del rey. Yahvé recriminó a David a través del profeta Natán este pasional comportamiento, castigando la acción con la muerte al poco de nacer del fruto del adulterio, concluyendo el episodio con un final feliz surgido del mutuo consuelo del rey de Israel y de Betsabé. El nacimiento del segundo hijo, Salomón, sería visto con buenos ojos por un Yahvé que enviaría de nuevo a Natán a comunicar su aprobación y a dictar su nombre. Salomón accedió al trono de Israel hacia el año 970 a.C., en medio de una pugna con su hermano Adonías, que, como otros hijos de David de mayor edad, inspiraban el codiciado trono. No obstante, los designios divinos había elegido a Salomón para tal fin, y su padre no dudó en traspasarle el poder en vida, ayudado de una purga interna en la que Adonías y sus simpatizantes serían pasados a cuchillo. Salomón se convirtió así en el tercer y último rey del reino unificado, que posteriormente, al morir el sabio monarca hacia 926 a.C., se fragmentaría en el reino de Judá en el sur y el de Israel en el norte. Desde el punto de vista histórico, todo apunta en sus 40 años de reinado a una buena gestión por parte del monarca, propiciando a la mayor parte de su reino y pueblo una época de bonanza y paz, articulando una corte de esplendor y riqueza, gracias a las buenas relaciones externas facilitadas inicialmente por su matrimonio con la hija del faraón. Sobrepasó el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en opulencia y sabiduría, nos dice Primera de Reyes 10:23. Y no era para menos, pues el relato nos da cuenta de caprichos como la reconstrucción de 200 grandes escudos de oro batido y otros 300 de menor tamaño, así como un trono de marfil cubierto de oro, material del que igualmente estaban hechos